Gloria a Dios. Gracias por la invitación. Bendito Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos buscando en las Sagradas Escrituras el capítulo 51 del libro de los Salmos. Gloria a Dios. Capítulo 51, libro de los Salmos. Como tema, jóvenes, muchachos, quisiéramos disertar la maldad en el hombre, su inicio, ¿verdad? Vamos a hablar del inicio, del origen de la maldad, cómo la maldad dentro del hombre, hermano, pervierte, destruye. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el fin? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito en sí de la maldad? ¿Y quién nos puede libertar de la maldad? Eso es lo más grande. Hay alguien que puede libertarnos de la maldad. Gloria a Dios. Así que leemos del verso 1, si lo tienen todos. Gloria a Dios. Aleluya. Leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la Escritura: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. Oramos. Señor Dios del cielo y de la tierra, le damos gracias en esta noche por la bella oportunidad que nos concede de oír, Señor, su palabra, de meditar en ella, Señor. Rogamos que usted tome control, Señor, de este siervo inútil para ser de provecho, de beneficio, de bendición a todos mis hermanos, a toda la iglesia, a toda la congregación, a aquellos, Señor, que a través de las redes sociales nos sintonizan. También llegue su bendición, Dios mío. Utilícenos, Señor, para que en el día de ahora haya libertad, haya salvación y restauración en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si yo preguntara en esta noche, hermano, a nivel general, ¿verdad? Pero en el sentido de que cada uno en particular pudiera contestarse a sí mismo, hermano, preguntara yo: ¿qué es la maldad para usted? ¿Cómo le afecta la maldad a usted? ¿Cómo usted está tratando a la maldad? Gloria a Dios. Hay muchas preguntas, hermanos, que se pueden sacar, hermano, de este tema acerca de la maldad. ¿Cuándo inicia? ¿Dónde es el origen? Porque la Escritura nos dice de que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y cuando en Génesis capítulo 1 vemos, hermano, ¿verdad?, la creación, dice que al final del día veía Dios lo que había hecho y dice que había sido bueno. Quiere decir que todo lo que Dios hace, lo hace bueno. Amén. Dios es bueno, lo que crea, lo que hace es bueno. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo la maldad vino a existir? ¿Cómo se origina la maldad? Gloria a Dios, ¿verdad? Ese es un tema filosófico, ha sido un tema de ética, ha sido un tema, hermano, que donde los hombres, ¿verdad?, científicos han tratado de investigar en el cerebro de personas que han cometido crímenes terribles, de personas, hermano, que han hecho cosas nefastas para la humanidad, ¿verdad? Y no encuentran el motivo, la razón, ¿verdad? ¿Dónde está alojado? Si es en la mente, si es en el corazón, ¿verdad? Si lo heredaron de sus padres o el entorno, y han investigado toda la vida de esas personas para encontrar, ¿verdad?, un motivo que los haya inspirado para la maldad. Pero se han visto cortos, han carecido, hermano, de, ¿qué diría yo?, información
que no puede ser registrada. Amén, que no se puede evaluar, gloria a Dios, con la mente, sino que hay un origen, hermano, no en este mundo, sino que un origen allá, gloria a Dios, donde está el reino de los cielos, no de Dios, ¿verdad? Sino que en el capítulo 28 de Ezequiel, hermano, el escritor empieza a hablar de un hombre llamado Ciro, ¿verdad? Y lo toma como referencia, que este rey, este personaje era soberbio, era altivo, hermano, no reconocía a Dios como creador, como hacedor, ¿verdad? Sino que él se creía a sí mismo que todo lo que poseía y todo lo que él hacía, lo hacía por su fuerza, por su sabiduría. Gloria a Dios, ¿verdad? En los siguientes versículos del 12 en adelante cambia. Ya no es un personaje humano, sino que es un personaje, hermano, no creado, no nacido en esta tierra, sino que tiene su origen en el Edén de Dios, no el terrenal, donde nació, donde fue creado, Adán, sino en el celestial. Dice que era perfecto en todos sus caminos, el verso 15 en particular. Dice que era perfecto en todos sus caminos, hasta el día en que él se encontró maldad. ¿Qué lo llevó a hacer, a sentir o a practicar la maldad a este ser que algunos le conocen como Luzbel, a otros portador de luz, hermano Lucifer le llaman otros también, bendito Dios, antes de la caída, antes de la rebelión, gloria a Dios, ¿verdad? Porque después se convirtió en Satanás, en el diablo, en la serpiente antigua, en el enemigo de la humanidad, el personaje, hermano, que más, gloria a Dios, podemos decir es la esencia de la maldad. ¿Qué lo llevó allí? Lo llevó, hermano, la soberbia. Porque él dijo: subiré hasta el monte donde está sentado Jehová Dios, y allí me sentaré a los lados del norte. Quería gobernar, quería reinar, quería establecerse en la misma posición de Dios. Pero la maldad, hermano, que nació en esa soberbia, en esa actitud y en esa condición, ¿verdad?, de creación, no solamente se quedó allí, sino que empezó a esparcirla. De tal manera, gloria a Dios, que se trajo la tercera parte de los ángeles. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque también a ellos les manifestó, les reveló la maldad y los contaminó. Gloria a Dios. De tal manera que la tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios, se opusieron al Señor. Ya no había más cabida para ellos. Desde el momento que se detectó ese virus, esa bacteria, ¿verdad?, ese germen llamado maldad, todo aquel que estaba contaminado tenía que ser separado, tenía que ser echado hacia afuera del reino de los cielos. Entonces, en primer punto, vemos de que la maldad tiene un origen en un ser llamado Luzbel, que se convirtió en Satanás, el diablo. ¿Cuál fue el motivo? La soberbia, la altivez, la arrogancia. Porque vio su hermosura. Todo lo que él hacía, hermano, estaba por encima, digamos, de algunos de los ángeles. Bendito Dios. Y él dijo: ¿cómo me obedecen? Hombre, se vio quizás en un espejo y dijo: ¿quién es más hermoso que yo? ¿Verdad? Y empezó a contemplarse a sí mismo como Dios, a verse a sí mismo, hermano, en su arrogancia como único ser, que no había nadie parecido a él. La multitud de sus contrataciones, ¿verdad?, de los privilegios que tenía, que desarrollaba, lo llevaron a rebelarse contra el Dios de los cielos. Aleluya. Jóvenes, la maldad no es de Dios. Y como no es de Dios, Dios no creó al hombre siendo malo y perverso.
Al contrario, a ese estado se le llamó el estado de la inocencia, porque era como un bebé recién nacido, el hombre y la mujer que fueron creados, sin sentir morbosidad, ni maldad, ni el deseo de hacer daño, ni la soberbia, ni la altivez, ni el orgullo, sino que era un hombre y una mujer perfectos. ¿Por qué? Porque eran imagen y semejanza de un Dios bueno, de un Dios santo, de un Dios perfecto, que no hace nada indebido. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces vemos, ¿verdad?, en esa creación, gloria a Dios, que el Señor sopla de su espíritu en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para que éste pudiese tener una relación con Él, vivir en armonía con el Creador de los cielos y de la tierra. La misma posición, ¿verdad?, que tenía Luzbel, Lucifer anteriormente de su caída, la tiene ahora el hombre. Porque a este, hermano, Dios lo llena de sabiduría. Y mire, no le ponen el manto que tenía Satanás. Satanás en su inicio, en su creación, hubo fiesta en los cielos. Dice que tocaron tambores. Hermano, se le puso un manto lleno de piedras preciosas. Su hermosura y el poder que se le otorgó a ese ser era muy grande. Pero al hombre, hermano, se le hace sin ninguna vestidura. No tiene piedras preciosas, no necesita vestido, no necesita cubrirse, porque vivía en una inocencia total. El motivo y la razón por qué usted y yo tenemos vestiduras en este día, por causa de nuestra debilidad, por nuestra contaminación de la maldad. Pero en el inicio el hombre fue creado de parte de Dios totalmente perfecto, santo, apartado del mal. Gloria a Dios. Pero había un enemigo que había sido destronado, que había sido sacado del reino de los cielos, se había cortado toda relación con Dios y que estaba esperando el momento en cómo querer hacer venganza y cómo destruir la obra de Dios. Ese personaje no fue ajeno cuando Dios descendió a la tierra, cuando dijo que había que recrear todo aquello que estaba desordenado y vacío, y al final de esa obra poner un ser humano en esta tierra, entregándole toda autoridad para que sojuzgase la tierra, y las grandes bestias y los animales del campo y también del mar y de toda la creación fuese gobernado por el hombre que había sido creado perfecto y santo, sin maldad. De tal manera que los animales no repudiaban al hombre, sino que se acercaban porque no sentían que le pudiera hacer daño. El hecho de que los animales ahora nos ataquen es porque sienten en nosotros la maldad que habita en el ser humano. En el tiempo del milenio, cuando Cristo gobierne, Isaías habla de que el león vendrá, que el áspide vendrá, que la serpiente vendrá y no harán daño, porque la maldad no existirá. El que genera maldad en esta tierra estará atado en ese tiempo. Y aquellos, ¿verdad?, que estén en el tiempo milenario, en el gobierno de Cristo, no tendrán maldad alguna. Serán totalmente buenos. Nosotros otorgamos ese título a las personas cuando éste muere. Tan bueno que era, decir. Y a veces eran pícaros, hermano, sin vergüenza. Pero por respeto, era porque ya partió, les decía, es que era bueno. ¿Bueno para qué? ¿Para jugar fútbol? ¿Bueno para qué? ¿Para hacer algo? Pero buena persona.
Jesús mismo no se atribuyó esa condición. Maestro bueno, le dijeron. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Hay uno que solamente es bueno, que es mi Padre, dijo el Señor. Pero vivimos nosotros en este tiempo lleno de maldad y de iniquidad, y que ha sido prosperada y que ha crecido, que se ha desarrollado, porque el Señor hace 2000 años, en Mateo 24:12 se dice que porque la maldad aumentaría, el amor de muchos enfriaría. Pero la palabra que yo tomo de la profecía es de que la maldad, dijo el Señor, se aumentaría. Si habían malos, si habían mentes perversas, si habían corazones duros y aquella gente vengativa, hermano, y qué odiosa, en el tiempo de Cristo Jesús, eso se ha multiplicado. Eso ha prosperado de tal manera de que el amor de muchos ya no existe. Yo me di a la tarea, porque no es de ahora que estoy pensando en este tema, sino que hace mucho tiempo atrás pensé cómo ha prosperado la maldad y cómo nosotros como iglesia muchas veces caemos en la maldad. Y la maldad del hombre es una condición inherente y una profunda corrupción moral que emana de una inclinación constante hacia el mal. Se manifiesta en la ausencia de Dios, en el corazón humano, la desobediencia y el abandono de su palabra. Es allí donde crece y prospera la maldad en todos los géneros de la humanidad y en toda la historia de la humanidad. Número uno, porque somos inclinados hacia el mal. Número dos, porque la humanidad no quiere tener una relación con Dios sin obedecer la palabra de Dios. La etimología en inglés de esta palabra y de otras lenguas anglosajonas, hermano, es muy interesante. Y dice que el mal etimológicamente, de acuerdo a diferentes raíces del lenguaje, el mal se ha denominado como evil en inglés, evil, Yefel, Schlecht en alemán y Bos. De ahí proviene para el inglés el significado de maldad. Siguiendo las lenguas anglosajonas y romances, se usaba como adjetivo para definir un acto personal que excedía una norma o pasaba por encima de un límite que estaba preestablecido. O sea que la maldad en esta definición es cuando una persona excede una norma, cuando pasa por encima, por alto de un límite que estaba preestablecido. Para español es muy simple. Dice que viene del latín y que simplemente significa alguien que hace lo malo o alguien que tiene una condición de malvado. Simplemente. Seguí investigando y hay dos universidades en Holanda, en Copenhague para ser exacto, de que se dieron a la investigación del cerebro y del corazón de personas que se consideraban malas. Y estas investigaciones la llevaron a resumir su trabajo en 9 puntos y se le conoce como el factor D en la filosofía.
el factor D. Estos 9 rasgos oscuros del ser humano, ellos los definieron como, número 1, egoísmo, entendido como la preocupación excesiva por los propios intereses. El maquiavelismo define a la persona con comportamiento manipulativos, frialdad y emocional y mentalidad estratégica en busca de intereses propios. Número 3, la ausencia de ética y de sentido moral. Número 4, el narcisismo es la persona que tiene como una referencia la admiración excesiva por la propia personalidad de ellos y búsqueda continua del propio beneficio. Número 5, dice que es el derecho psicológico. Hace referencia a la convicción por la cual una persona se siente merecedora de más derechos y concesiones que los demás. Número 6, psicopatía, déficit afectivo, baja empatía, insensibilidad, tendencia a la mentira y a la impulsibilidad. Número 7, sadismo, comportamiento donde se duda en infligir dolor a los demás mediante cualquier tipo de agresión, ya sea sexual, psicológica. Estos actos además les genera placer y sensación de dominio, interés social y material, búsqueda de constante ganancias, ya sean refuerzos sociales, objetos materiales, reconocimiento y éxito. Y número 9, malevolencia, preferencia por hacer el mal, ya sea mediante la agresión, el abuso, el robo y la humillación. En esto definieron la maldad en esta universidad. No sé cuánto tiempo estuvieron investigando, estudiando a esas personas, su comportamiento, sus actitudes, para poder definirla en el factor D. Pero llevándolo al espiritual y llevándolo al razonamiento que la Biblia a usted y a mí nos permite hacer, podemos ver de que tenemos políticos corruptos, malvados y perversos, que buscan un fin propio, de intereses propios, de hacer, hermano, que dinero a costa de aquellos que presiden. Tenemos ministros corruptos que han utilizado la iglesia para sus propios bienes, creando un imperio por medio de la fe, vendiendo la palabra de Dios, vendiendo milagros, vendiendo profecías, vendiendo dones a causa del material, del dinero. Porque la humanidad entera está contaminada. Usted y yo estamos contaminados. David hace un resumen en el capítulo 51 donde leímos, donde él declara un arrepentimiento sincero, donde él expone, hermano, la necesidad que tiene de Dios, pidiéndole que lo limpie con hisopo. Era un ramo de plantas que se utilizaba para consagrar los utensilios del altar y todo lo que pertenecía al tabernáculo. David le pide a Dios que no quite de él su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque él reconoció a sí mismo de que era malo, que había sido concebido en pecado, de que todo en él, en su cuerpo, había maldad.
y en la ausencia del Espíritu Santo no iba a haber manera como él restaurarse delante de Dios. No había manera como hacer lo correcto. No había manera como hacer la voluntad de Dios, porque vivía en un cuerpo de maldad. Eso, recapacitación, ese estudio personal que hizo David viene producto de un crimen y de un adulterio, donde quizás ni en la mente de un pagano, de alguien que no conocía a Dios, hermano, lo había pensado, lo había meditado, lo había estudiado de tal manera. Pero que David, hermano, un conocedor de Dios, un adorador de Dios, lo cometió. Entonces él analiza su propio ser y empieza a ver la necesidad de una restauración y de una fortaleza espiritual para que la maldad no gane ventaja sobre él. Porque se dio cuenta que era capaz de matar, que era capaz de mentir, que era capaz de robar. Y eso es, hermano, el mensaje de esta noche a estos jóvenes, de que ellos están en una condición de hacer el mal. El simple hecho de que hayan nacido, que hayan crecido en un hogar cristiano, no los aparta del mal. No los aparta del mal. El hecho de que usted y yo ya tengamos años en el evangelio, de que estudiemos la Biblia, no nos separan del mal. Somos capaces de mentir, somos capaces de hacer el mal, somos capaces de llegar a hacer, hermano, lo imaginable. ¿Por qué? Porque estamos viviendo todavía en este tiempo de la carne. Leí y estudié un poco la vida de este señor que hace unos años se ahorcó en la cárcel, supuestamente. No me recuerdo el nombre, no es necesario, usted sabe de quién estoy hablando. Del que despertó un gran, porque trataba con mujeres jovencitas y que se las ofrecía a millonarios, a políticos, a gente de la nobleza. Allá en Nueva York los llevaba a Miami, a su isla privada, para que allí cometieran tantas cosas. Y la vida de este hombre, la vida de cualquiera de nosotros, dice que a su temprana edad sus padres lo criaron en una condición no de lujos, sino que se vio en ciertas necesidades, pero que él se fue estudiando un poco, analizando de la manera cómo poder salir hacia adelante, y encontró que a través del engaño y de la mentira y a través de tocar el orgullo y la vanidad del corazón de los poderosos, él podía llegar a ser grande. Y así sucedió. Empezó trabajando en una escuela, luego fue allá, hermano, a ese lugar de la bolsa de valores. Lo echaron de la compañía donde él estaba trabajando por ciertas cosas que hizo indebidas, pero se dio cuenta de que él era capaz de manipular las mentes de los poderosos. Y así sucedió, puso su propia compañía y vio que la fortuna se le iba creciendo. Cuando ya tuvo el contacto directo con los poderosos, la maldad, y dijo: ¿cómo puedo controlar yo a estos para que nunca se me vayan? Y el punto más débil de todo ser humano es el sexo, la debilidad por el sexo. Y los comprometía, porque no solamente los llevaba allí, tenían que ver con jovencitas, sino que habían cámaras tomando fotos, tomando videos. Y el día que aquella persona ya no seguía con sus negocios, le dice: hey, te tengo esto, hay evidencias, hay pruebas. Y los poderosos, para no quedarse solos,
fueron llevando más y más a sus amigos a esos encuentros. Pero lo que yo quiero decir es que cuando el ser humano se permite que la maldad lo lleve, sí va a prosperar, sí va a crecer, sí va a tener un reconocimiento, pero breve. Porque no hay millones que puedan salvar tu alma. No hay influencia de poderosos que pueden rescatar tu alma. Solo en Cristo Jesús, solo en el poder del Evangelio, solo en el amor de Dios, puede ser liberado el corazón del hombre de la maldad. Y la humanidad no es ahora que tiene la maldad. Desde el día en que fallaron, en el día que cayeron de la gracia de Dios, la maldad se apoderó. Porque obedecieron al diablo en vez de Dios. Fueron engañados en su propio terreno, olvidando la palabra, siendo la palabra neutralizada por las mentiras y los engaños de las tinieblas. Y como dice el apóstol Juan en el primer capítulo de su evangelio, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque es fácil la maldad. La maldad te da satisfacción cuando quieres vengarte. La maldad te da satisfacción cuando dejas poseer tu cuerpo del deseo por el pecado. Cuando el hombre está haciendo lo malo, se siente satisfecho, pero en su carne, porque la maldad ha tomado el control. Y en el capítulo 6 de Génesis, la escritura se nos dice de que el corazón de los hombres, dice, estaba inclinado y buscaban siempre la maldad. Así como en los días de Noé, dijo el Señor, será mi venida. Y puedo traer la maldad de aquellos seres humanos en el tiempo de Noé a la maldad de los seres humanos en este tiempo. No hay respeto para la vida humana. No hay respeto por lo que es ajeno. No hay respeto por lo sagrado. No hay respeto por la palabra de Dios. No hay respeto de ninguna manera, porque los valores morales y espirituales en el ser humano se están extinguiendo, se están perdiendo. Ya no se fomenta el respeto a los mayores. Ya no se fomenta el respeto por los juguetes del otro niño, sino que cuando el niño lleva un juguete extraño, la mamá solo le dice: ¿y de dónde sacaste ese juguete? No se interesa si el niño no fue por maldad que lo tomó, sino fue porque le gustó. Pero le fue gustando tanto que después ya no van a ser juguetes, va a ser dinero, van a ser carros, van a ser otro tipo de cosas. Si no lo estorbo, si no le impido a que la maldad tome el control. Todo niño nace inocente, pero como dicen los psicólogos, hay que ver su entorno cómo está. Otros piensan y dicen que de manera genética cada ser humano lleva la maldad de sus padres. En cuanto a eso yo lo cuestiono, porque la escritura dice en Ezequiel capítulo 18 de que el alma que pecare, esa morirá. Ahora, como padre, yo soy responsable de dar ejemplo. De que si le veo una maña de las que yo tenía antes, vengo y se la aclaro. Pero la maña que antes yo tenía y se la veo en mi hijo, se la veo en mi hija, somos incapaces de confrontarlo, porque no tenemos valor ni conciencia espiritual de decirlo, eso es malo. Y le dejamos el libre albedrío, el camino libre a los muchachos para que hagan como ellos quieren. Dios creó al hombre, pero luego le dio la autoridad al hombre para ser
procreación. Pero ya no hubo la intervención directa de Dios, sino que en el vientre de la mujer Dios le da la capacidad de que el niño se desarrolle. Y al hombre que dé parte de su genética para que este niño tenga la misma imagen y semejanza, no de Dios, sino del hombre. De tal manera que Pablo dice que la mujer será salva, dice, engendrando hijos. ¿Cómo? Yo solo tengo dos, no me voy a ser salvo. Pudiera pensarse de esa manera. No, estamos hablando en el sentido de la razón, del motivo por la cual la mujer se le dio esa facultad que desde el vientre de su madre ella misma debe de purificarse. ¿Para qué? Para que el niño que está en su vientre no reciba la maldad de afuera. ¿Me estoy dando a entender? Los médicos le dicen a la mujer que está embarazada: no fume, no tome, no use drogas, ¿verdad? Pues como pastor le digo: no hable malas palabras, no haga actos indebidos, no sienta odio en su corazón, porque eso también le afecta a su hijo. Queremos una generación buena. ¿Quién no quiere hijos buenos, bien portados, educados? Creo que todos queremos. Pero ¿qué estamos haciendo para esa nueva generación? La maldad. Como se le dijo a Caín, el pecado está ahí a la puerta. Tú te puedes enseñorear de él o él se va a enseñorear de ti. ¿Qué es lo que quieren, jóvenes? ¿Qué es lo que desean hacer? La maldad los está persiguiendo, los está acechando. Viene por la influencia de un amigo, viene por la influencia de las redes sociales, viene por la influencia del enemigo común que tenemos todos, que es el diablo. El motivo y la razón de la maldad es destruir al hombre, sacarlo del camino de Dios, no permitirlo que evolucione su mente o sea transformado su corazón por medio del evangelio. Esa es una tarea que yo quiero compartirles en esta noche a todos estos jovencitos, para que tengan sabiduría de que la maldad destruye, que así como David declaró, así también ustedes puedan reconocer de que están viviendo en un cuerpo débil, que no los va a ayudar a luchar contra la maldad, sino que va a permitir de que la maldad crezca en ustedes. ¿Qué dice la Biblia de la maldad humana? La Biblia describe que la maldad del hombre como una condición inherente y una profunda corrupción moral que emana de una inclinación constante hacia el mal. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, todo interés, todo deseo de los pensamientos del corazón, de los pensamientos del corazón. Y acá. Y el Señor dijo que el adulterio, que el crimen, que el robo no vienen de acá, sino que vienen del corazón. Y ya cuando sale, domina por completo la voluntad de todo ser humano. Así le sucedió a David. Y eso es lo que él quiere darnos a conocer. Escribe con ese propósito para que nadie vuelva a caer de tal manera que haga el mal o que porte el mal, sino que sea alguien que testifique acerca del Señor. Proverbios 4:14 dice: no entres por la vereda de los impíos,
ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho el mal. Muchachos, razonen. Hay amiguitos de la escuela, hay amiguitos del vecindario de que no duermen si no están pensando en el mal, si no satisfacen sus deseos. Muchachas, ustedes están en una edad donde sus amigas se brincan, abren las ventanas, se van a esas pijamadas. No, que eso es con mis amiguitas. Sí, pues cuando 2 o 3 tienen un pensamiento malo, generan un pensamiento de ir a hacer lo malo. Y como ya son 2, 3, vamos seguras. Momento. Mi esposa, cuando Génesis tenía 13, 14 años, creo, en la ventana le había puesto unos hilitos. Y todas las mañanas iba a revisar ese hilito a ver si estaba reventado. Si estaba reventado es porque la seguridad había sido violentada. Me recuerdo que fuimos a una charla para los padres de la edad de ella, y fue una mujer puertorriqueña la que dio esa charla, y estuvo hablando acerca de cómo los mareros, ¿verdad?, reclutaban y cómo se infiltraban para arrastrar a los jóvenes a ese mundo de violencia. Y en una de esas cosas ella dijo: su hijo, su hija no necesita más privacidad que la del baño. Y dice que ella, reclamándole a su mamá cuando ella era joven acerca de que su mamá llegaba, metía al cuarto y empezaba a revisar la mochila y empezaba a revisar tus cosas, y cuando ella llegaba veía movido todo, venía y reclamaba: eso es mi cuarto, esa es mi privacidad. Entonces la mamá un día le dijo: momento, la única privacidad que usted necesita en esta casa es la del baño. Y como está con esas cosas, vino, agarró aquella puerta, la quitó, la puerta del cuarto, y quedó entre cortinas. Jamás le volvió a reclamar. Lo hacemos porque los odiamos, lo hacemos porque queremos el mal, lo hacemos porque queremos ser controladores, según ustedes. De ninguna manera. El problema es que nosotros ya nos dimos en la nariz por causa de la maldad. El problema es que nosotros ya tenemos consecuencias de la maldad, y por eso queremos evitar a toda costa de que ustedes sean dañados por la maldad. Gloria a Dios. Como es un tema muy largo y no pretendo aburrirlos, los voy a dejar hasta aquí. Pero mañana, jovencitos, prepárense. Hay segunda parte. Oye, ¿cómo dijeron los adultos? ¿Y ellos creen que también ellos no necesitan esto? Creo que ustedes son los que más lo necesitan, porque ustedes son los padres de familia, los que deben dar el ejemplo, los que deben de ayudar, los que deben de poner en la brecha por sus hijos. Este proverbio dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben
en qué tropiezan. Gloria a Dios. Pero muchachos, hermanos, que quizás no van a estar mañana, quiero decirles para cerrar que Cristo es la luz del mundo. Todo aquel que ande bajo mi luz, dijo el Señor, no andará en tinieblas, porque verá la luz de la vida. Él es el que limpia al hombre de su pecado. Él es el que transforma los pensamientos, las intenciones del corazón. La inclinación hacia el mal, solo por medio de Cristo Jesús se balancea. Cuando decimos que hay inclinación, es porque un lado tiende más hacia el otro. Pero cuando viene la luz, cuando viene el conocimiento, cuando llega Cristo, hay un balance para tener un equilibrio mental, emocional y un conocimiento de lo que es lo bueno y de lo que es lo malo, y yo tomar mi propia decisión. Eso yo lo encontré solamente en Jesús, solamente en su palabra, porque para esto se vino Cristo al mundo, para deshacer las obras del diablo. Para esto vino Cristo Jesús, para traernos el mensaje del Padre, que todo aquel que confesare, que creyere, que se humilla y que reconoce su maldad, será limpio de su pecado, será totalmente despojado de la maldad y puesto en la condición en la que Adán fue creado, en inocencia, para que a partir de allí camine sobre esta tierra haciendo la voluntad de Dios. Nos ponemos en pie y le damos gracias a Dios. Y quisiera preguntar en esta noche si hay alguien que ha oído la voz de Dios, si hay alguien que se le alumbró el entendimiento con la palabra y reconoce que solo por medio de Jesús hay un cambio, hay una transformación. Yo lo invito en esta noche, yo la invito en esta noche a venir a ser libres, a recibir el perdón, a recibir la facultad que usted y yo no tenemos para ser transformados. Esa facultad solamente está en Cristo el Señor. Por eso Él dice: venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados son como la grana, si vuestros pecados son como el carmesí, vienen a ser limpiados, vienen a ser purificados, vienen a ser emblanquecidos. Y eso es lo que hace el Señor con la vida de todo aquel que se humilla delante de Él. Padre, he predicado su palabra, Señor, lo hice como usted lo puso en mi corazón. Hoy rogamos, Dios, que usted tome el control absoluto de todos aquellos, Señor, que necesitan este cambio, que le dé la valentía, la fuerza, la convicción para salir, Señor, de esa condición y venir a refugiarse a usted, Señor. Que a través del arrepentimiento haya un cambio total de vida, de mente y de corazón. Que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Medite en lo que hemos predicado en esta noche. Todo venga sabes de mí. Al Señor mientras Él puede ser hallado. Miras el corazón, acérquese confiadamente. Él solo quiere ser el bien, Él solo quiere transformar, Él solo quiere limpiar su alma. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida
paz. Oh, yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Señor, muchas gracias le damos. Rogamos, Dios, que nos acompañe, que nos libre de todo mal, de cualquier peligro, que regresemos a nuestros hogares en paz, Señor, Dios del cielo y de la tierra, para que el día de mañana nos volvamos a reunir todos juntos en este lugar para seguirle dando culto, alabanza y adoración a su nombre. Nos vamos, Señor, de este lugar, pero no de su presencia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: Dios le bendiga, Dios le guarde.